Muy buenos días. A menos de un mes de las elecciones generales, el pacifismo a la carta de oportunista de la izquierda ha resucitado con toda su fuerza e intensidad, lo vamos a ver, ese no a la guerra después de 12 años casi desaparecidos no en combate, sino del mapa. ¿Y saben ustedes por qué? Porque consiguieron echar del poder al Partido Popular cuando le acusaron de la matanza del 11M, como bien recordaban los matarifes terroristas en un vídeo esta misma semana. Y señoras y señores, algunos quieren que se repita las escenas que vivimos hace ya casi 12 años, pero el presidente del gobierno no entra al trapo y tampoco entra a las trampas que le están tendiendo algunos desde sus trincheras de papel o sus contendientes políticos. Sepan ustedes que hoy el diario El País le exige que explique de manera inmediata, le exige a Mariano Rajoy, que explique los planes contra el terrorismo del ISIS y dice que Francia le va a pedir ayuda antes de las elecciones. Eso lo dice porque su corresponsal en París ha estado ayer en un almuerzo con el primer ministro Manuel Valls. Sin embargo, Mariano Rajoy insiste en que cualquier decisión que tenga que tomar con respecto a Siria, lo que irá es primero al Parlamento y intentará buscar el consenso de todos. Mañana va a tener lugar la firma del Pacto contra el Terrorismo Yihadista, a la que se van a sumar todos los partidos, salvo, ¿quién? Salvo Podemos e Izquierda Unida. Pablo Iglesias, que advirtió, recuerdan ustedes, que España no quiere ni ver a nuestros soldados en cajas de madera, se ha sacado de la manga un nuevo foro, un foro al que ha llamado el Consejo de la Paz. Se va a reunir este domingo y lo va a hacer después de esa manifestación de los restos de la ceja zapateril del sábado con su no a la guerra, que ahora lo han llamado no en mi nombre. Así que vuelven los viejos prohombres del zapaterismo, la cultura, los Bardem, las Bardem, etcétera, etcétera, vuelven a la carga de la mano, esta vez de coleta morada, y al frente de ellos, ¿cómo no? ¿Saben ustedes quién? Federico Mayor Zaragoza. ¿Lo recuerdan ustedes? Fue presidente de la UNESCO y pide la expropiación, por cierto, de la Catedral de Córdoba. Y además, les recuerdo que dijo textualmente que no quiere que haya más víctimas que sufran por el terrorismo, incluidos, abro comillas, los familiares de los presos de ETA. Pobrecitas víctimas, los familiares de los presos de ETA. Supongo que dirá lo mismo de los familiares de los presos de los yihadistas. Anda que no. Pues bien, este es el hombre al que Coleta Morada va a presentar el domingo en ese Consejo por la Paz. Veremos lo que tiene que decir, pero todo esto está pasando en España en un momento en el que el escenario internacional se complica por días. ¿Y de qué manera? Después de ese derribo del avión ruso por parte de Turquía. Un escenario que, ya les digo, vuelve más enrevesada la respuesta internacional unitaria contra el terrorismo yihadista. No sé si más enrevesada o incluso la hace prácticamente imposible. Así que está ya con nosotros el almirante Tafalla, ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo de la OTAN Europa Sur. Almirante Tafalla. Buenos días. Buenos días. Escenario complicado. Acaba de anunciar Angela Merkel que va a mandar 600 y pico soldados a Mali. Hay quien quiere que el presidente Rajoy diga ya si va a haber tropas, si va a mandar tropas, pero el escenario internacional con ese derribo del avión ruso por parte de un miembro de la OTAN, esto no había pasado desde hace 50 años. ¿Cómo quedan estos momentos? Ciertamente. Bueno, pues el escenario se está complicando como consecuencia de que cada uno tiene sus propios fines, sus propios objetivos. Y yo creo que después de lo que pasó en Irak, una de las ventajas que debe tener la política exterior y de seguridad española es la continuidad. A un mes vista de las elecciones no hay seguridad de qué gobierno va a salir o que el gobierno que salga, incluso aunque sea del PP, qué condicionantes tenga. Entonces no parece lógico fijar una postura que puede pasar como el señor Zapatero, que al mes de haber hecho una cosa haya que hacer otra. Lo lógico, yo por instinto soy más inclinado a la acción y a tomar decisiones, y a veces
me impaciento con el ritmo que marca el señor Rajoy, pero reconozco que si alguna vez está justificado es esto, porque ya digo, no corremos el riesgo de que la postura española, no la de Rajoy o la del presidente que venga o del condicionante que tenga el presidente que venga, cambie en un periodo de 20 días. Ahora lo vamos a analizar porque ya les digo que el primer ministro Manuel Valls, el primer ministro francés, ha dicho que comprende la postura de España por las elecciones en las que nos encontramos en curso en estos momentos, dentro de menos de un mes, pero que Francia va a pedir ayuda. Así que vamos a ver qué es lo que debería hacer el presidente del gobierno, si debería tomar esas decisiones, si va a contar con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios o si se va a agitar ese no a la guerra. Caiga quien caiga y hagan lo que hagan. Víctor Arribas, muy buenos días. Te pido que no sitúes en el mapa el avispero de Oriente Próximo, donde los yihadistas del mal llamado Estado Islámico han venido a complicar todavía más la difícil situación de la zona. Así es, Isabel. Muy buenas tardes. De momento, lo ocurrido ayer con el caza ruso, el derribo del caza ruso por las fuerzas turcas, abre una crisis importante, no sabemos con qué consecuencias todavía, entre Turquía y Rusia, pero complica sobremanera la lucha contra el Estado Islámico que está en la zona y también la lucha al conflicto, a la guerra civil en Siria. Vamos a analizar primero con un plano de detalle qué es exactamente lo que ocurrió ayer sobre la frontera entre Turquía y Siria. Es un avión caza ruso Su-24 derribado por un F-16 turco. El avión realizaba ese recorrido que ven en sentido inverso a las agujas del reloj y cuando pasaba por esa lengua de terreno turco no dentro de Siria, pero sí adentrándose un poco en el espacio aéreo de Siria, sobrevoló mínimamente el espacio aéreo turco, aproximadamente en 4 o 5 kilómetros, lo que son 17 segundos de vuelo, recibió 10 advertencias según los turcos y fue derribado poco después. Los dos pilotos lograron activar la eyección de sus asientos, cayeron en paracaídas y hay diferentes versiones sobre la suerte que corrieron. Los rebeldes dicen que fueron disparados incluso en el aire, pero Siria ha dicho esta mañana que uno de los dos fue rescatado con vida y ha sido trasladado a la base rusa que está cerca en territorio sirio. Veamos ahora cuál es la zona de conflicto, la zona de Próximo Oriente, que es un auténtico espacio geopolítico complicadísimo, un auténtico tablero de ajedrez con diferentes intereses nacionales. En primer lugar está el foco del conflicto, Siria. Siria está en guerra civil desde el año 2011, los rebeldes frente al dictador Bashar el-Assad, y desde el año 2014 en Siria se ha asentado con territorio ya conquistado el Estado Islámico, esa organización terrorista que está causando matanzas en Europa. Turquía es el siguiente punto de conflicto, el siguiente foco de conflicto, sobre todo con Rusia, porque mantiene un litigio con la potencia militar rusa desde hace varios siglos incluso, por la salida al Mediterráneo por el Mar Negro. Ya saben que Rusia está en la parte superior de nuestro mapa. Turquía es miembro de la OTAN y eso abre el conflicto más todavía a todos los países que somos miembros de la OTAN, como por ejemplo nosotros, España. Irak, también tomada en parte de su territorio por el Estado Islámico. Y en último lugar, Irán es otro agente importante en el conflicto, porque Irán ahora mismo es aliado de Rusia en la defensa de Bashar el-Assad, el presidente sirio, al que Occidente no quiere ni ver y, por supuesto, la OTAN quiere derrocar. Vamos a analizar también esa tensión mundial y las consecuencias que se han producido después del derribo del caza ruso por parte del ejército turco. Consecuencias, en primer lugar, que anuncia Vladimir Putin. El presidente ruso dice que habrá consecuencias graves y que lo ocurrido ha sido una puñalada a traición por parte de Turquía. La OTAN, reunida de urgencia ayer por la tarde a petición de Ankara, a petición de Turquía, los embajadores decidieron mantener la frialdad. Anteriormente se habían manifestado con mucha dureza contra Rusia, pero esta vez no han querido adoptar esa posición de fuerza contra Vladimir Putin y han optado por hacer un llamamiento a la calma. Y en tercer lugar, ayer por la tarde en la Casa Blanca se reunieron Barack Obama y el presidente francés François Hollande, que parece que lideran una posible coalición internacional en la que la gran incógnita es si estará finalmente Rusia. Después de lo ocurrido ayer con este caza parece más que improbable esa posibilidad. Bueno, pues este es el tablero internacional, estas son las posibles consecuencias que pueden ocurrir después de lo que pasó ayer en el aire en la frontera entre Turquía
y Siria. Hoy les vamos a preguntar en Más Claro Agua, bajando a la política nacional de nuestro país, si, a su entender, se ha ganado Mariano Rajoy su voto. ¿Se ha ganado el presidente Rajoy su voto de cara a las elecciones del 20 de diciembre? Si quieren votar afirmativamente, háganlo en el 905-855-001. En caso de querer votar que no a esta pregunta que formulamos, 905-855-002. Y les pedimos también que colaboren y participen a través de Twitter con cualquier idea que quieran expresar sobre los siguientes asuntos en los que establecemos ya los hashtags. MCA, Avispero Siria, para hablar de este tablero internacional tan complicado. En segundo lugar, MCA, Pacto Antiyihadista. Mañana se suman varios partidos a ese gran acuerdo de Estado contra el terrorismo internacional. Y en tercer lugar, MCA, Carmena Cansada. Isabel, porque seguimos hablando de la felicidad de la alcaldesa. Bueno, y tanto. Gracias, Víctor. Enseguida vamos a analizar todas estas cuestiones, pero antes voy a presentarles al resto de mis invitados esta mañana. Rafael Merino, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso. Gracias por estar aquí, Rafael. Encantado. Un titular sobre la escalada de tensión que estamos viviendo. Bueno, un proceso muy complicado, que las decisiones no se van a adoptar de forma inmediata y que hay que tener calma y tranquilidad. Bueno, pues calma y tranquilidad, veremos si se mantienen. Lo que sí que sabemos hasta ahora es que Hollande ha arrancado ya un mayor compromiso de Angela Merkel en la lucha contra el terrorismo yihadista y que ahora ese envío de soldados que le ha prometido Merkel pasará evidentemente por el Parlamento alemán. Gracias por estar aquí, bienvenida Carmen Tomás, Isabel San Sebastián. ¿Qué tal? Muy buenas. Tocaya, gracias también, y Margarita Sáenz Díez. Hola Isabel, ¿qué hay? Y Raimundo Castro, muy buenos días. Buenos días a todos. Quiero preguntarle antes que nada al almirante Tafalla sobre lo que dijo ayer Vladimir Putin, que después de derribarse el avión, de derribar Turquía el avión ruso, dijo que esto no va a quedar así, que va a haber consecuencias, tendrá consecuencias graves, y además acusó a Turquía directamente de ser un aliado de los terroristas. Creo que podemos ver a... Va más allá de lo que se puede considerar la lucha contra el terrorismo. Es una puñalada por la espalda asestada por cómplices del terrorismo. De otra forma, no lo puedo calificar. Pues ahí les acusa directamente de ser aliados del terrorismo, y me gustaría que veamos lo que ha dicho Erdogan y lo que ha dicho también el secretario general de la OTAN, pidiendo calma, pero apoyando evidentemente la integridad territorial de Turquía, y el propio ministro de Asuntos Exteriores, que hacía un llamamiento a la calma y al diálogo. Vamos a verles. Nadie debería dudar de que hemos hecho un gran esfuerzo por evitar este último incidente, pero todo el mundo debería respetar el derecho de Turquía a defender sus fronteras. Nos solidarizamos con Turquía y apoyamos su integridad territorial como aliado de la OTAN. Sería deseable que Turquía y Rusia llegaran a acuerdos similares para evitar incidentes como el que estamos comentando ahora. Almirante Tafalla, este derribo de este avión, el anuncio, no sé si es una amenaza, lo que ha hecho Vladimir Putin, diciendo que tendrá consecuencias graves. ¿De qué tipo de consecuencias piensa usted que se puede referir el presidente Putin? Bueno, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace, si no, no serían políticos. O sea que el presidente Putin vive de un nacionalismo exacerbado dentro de Rusia, y su figura de líder carismático montando a caballo sin camisa, vamos, o sea, su imagen obliga a hacer un tipo de declaraciones. Sin embargo, luego, más calmados, hay que ver los intereses, y está claro que Turquía y Rusia no deben agredirse bilateralmente, sin OTAN ni nada, porque voy a mencionar, podría mencionar miles de casos, pero miles de asuntos, pero el 55% del gas que se consume en Turquía viene de Rusia, y Rusia necesita también a Turquía. Y Rusia necesita, entre otras cosas, para salir al mar Mediterráneo, porque tiene que pasar por los Dardanelos, que son turcos. O sea, si el Mar Negro, todo lo que tiene en el Mar Negro quiere salir al Mediterráneo, necesita la benevolencia de Turquía
según unos acuerdos internacionales que hay, pero bueno, básicamente le puede cerrar el grifo, si el grifo de salir al Mediterráneo. O sea, no se van a hacer daño tan pronto como el calentón pase y la indignación, porque la indignación de Putin es comprensible, no solo por el derribo, sino por otra cosa que a continuación le metieron un misil TOW a un helicóptero de rescate. Parece ser que al menos uno de los pilotos fue asesinado sí. Mientras descendía, pues, asesinado porque... Las imágenes son terroríficas, claro, sí. Entonces, lógicamente Putin, que quiere a su gente y que encima cultiva esta imagen de líder carismático y arriesgado, tenía que decir algo, pero del decir al hacer, del dicho al hecho, va mucho trecho. Va mucho trecho, pero la realidad es que estamos ante un episodio que no sucedía desde hacía 50 años. Cierto, que se derribe por parte de un aliado de la OTAN un avión ruso. Esto desde antes del muro de Berlín y de esa Europa, ese mundo completamente en plena Guerra Fría, no hemos visto un episodio de una tensión tan alta y tan grave como el que ha ocurrido ayer. Cierto, es de un miembro de la OTAN, pero no es la OTAN. Es decir, la defensa aérea está unificada en los países europeos, vamos, en los países de la OTAN, europeos y americanos. La defensa de toda Europa está en manos de la defensa aérea está en manos de un general que casualmente es español y que tiene su mando en Torrejón. Sin embargo, cuando una nación observa una conducta aérea que le puede perjudicar nacionalmente y no colectivamente, pide la transferencia de autoridad reversa, que dicen en inglés, reverse transfer of authority, y según mis noticias eso es lo que pasó. Es decir, los F-16 que derribaron al Sukhoi 24 estaban bajo autoridad exclusivamente turca. Y no de la OTAN. Y sin embargo, el presidente turco, Erdogan, lo que hizo es pedir inmediatamente la convocatoria extraordinaria del Consejo ayer en la OTAN, del Consejo de la OTAN, que obviamente ha salido su secretario general apoyando la integridad territorial de su aliado, que es Turquía. Obviamente, con independencia de que el incidente no esté en la línea de conseguir que Rusia entre en la coalición o en la línea que estaría la OTAN, es un socio nuestro al que hay que apoyar. Por cierto, que esto es otra bofetada para Putin, porque cuando hay un incidente entre dos naciones, generalmente el teléfono lo coge un presidente para hablar con el otro presidente, no para convocar a los de la OTAN. O sea que me refiero, el convocar a de la OTAN es otra acción turca que no ha debido dejar al presidente. Nunca pensé yo que iba a tener que hablar a favor de los rusos, pero verdaderamente hay que comprender que estén dolidos por este incidente, pero nuestra postura es lógico. Turquía es un aliado, Turquía hay que respaldarla. Para eso están los aliados. Ya, pero almirante, vamos a ver, yo no sé si en términos militares el que un avión ruso, que obviamente no va a atacar al territorio turco, sino que está atacando al territorio del Daesh o de los rebeldes sirios, no lo sé, no quiero entrar en esa disquisición, pero la cuestión es que no tiene intenciones hostiles hacia Turquía y que invade el espacio aéreo turco durante 17 segundos, según nos ha contado Víctor Arribas, y en un espacio pequeñísimo. Derribar ese avión, a mí me parece que es un acto muy hostil por parte de un país, en este caso Turquía, que es un coladero, que está dejando pasar por sus fronteras a todos los terroristas alemanes, españoles, ingleses, franceses que van a Siria a combatir con el Daesh. Todos pasan por Turquía, es el paso franco, y no parece que ponga mucho empeño Turquía en impedir ese tráfico, pero sin embargo sí pone todo su empeño en derribar un avión ruso que ha entrado 17 segundos en su territorio. Pregunto, en términos militares, ¿eso se puede considerar una agresión? Y dos, si Rusia replica a este derribo, de alguna forma, no sé, de alguna manera, tira un misil contra una base turca o hace lo que sea, que Turquía pueda considerar una agresión e invoca la defensa mutua e invoca el acuerdo de la OTAN que obliga a los aliados a intervenir, ¿qué tendríamos que hacer todos nosotros? ¿Entrar en guerra con Rusia? Bueno, en los peores escenarios se encuentran las peores respuestas. Bueno, es que han derribado un avión, No, o sea, bueno, vamos. Les han derribado un avión a los rusos, ahora ellos se consideran en su derecho de contestar. Derribaron un Phantom hace poco, hace un par de años o tal, los sirios de Assad. Pero los sirios no están... Y tampoco, pero vamos a centrarnos. ¿Qué ha podido pasar por la cabeza del presidente
de Erdogan o de alguno de sus generales para autorizar el derribo esto. Turquía está seriamente comprometida en hacer una zona de aislamiento, una zona de buffer entre ella y Siria. Es una postura establecida desde hace mucho tiempo, y claro, esa frontera está dominada en 3/4 partes por los kurdos. Y la única parte que había, estaban luchando estos rebeldes del Ejército Libre de Siria, que son turcomanos, estaban luchando contra la frontera bajo un ataque de Assad. Nuestro presentador ha presentado la situación en Siria muy bien, pero hay un pequeño matiz, que ha dicho, ha derribado un caza, no ha derribado un caza, los cazas los veremos ahora, ha derribado un bombardero, que estaba bombardeando. Estaba bombardeando a los amigos, digamos así, de Erdogan, claro. Bien, es política interior. Claro. Entonces, bien, lo que posiblemente no quiera Erdogan... Estaba bombardeando a los amigos de Erdogan y enemigos del Assad. Exactamente, bajo ataque de Assad. Bajo ataque de Assad, o sea, por órdenes de Assad. Rusia estaba haciendo lo que quería el Assad y bombardeando a quienes son sus enemigos, pero que no son el Estado Islámico, porque esto no son el Estado Islámico. Como mucho, como el Estado Islámico domina una pequeña zona de la frontera, pero está mucho más hacia el este. Pero ahí por Turquía pasan todos los terroristas que van a combatir con el Daesh. Y las armas y todo. Por Turquía pasan. Y no hace nada Erdogan para impedirlo. Nada. A ver, sí, pero un momento. Yo no estoy justificando a... No, pero yo quisiera que me contestara a qué pasa si ahora Turquía invoca el apoyo de los aliados. Bueno... bien. ¿Le tenemos que declarar la guerra a Rusia? Yo eso, Isabel, lo volvería. ¿A quién le conviene una guerra mundial entre dos bandos con armas nucleares y tal eso? No va a ser el fin del mundo. Si nuestros líderes tienen dos dedos de frente. Es que yo creo que lo tienen. Es decir, yo ya he dicho antes mi opinión de que esta crisis, salvo el calentón inicial, lógicamente, no es que lo diga el secretario general de la OTAN, es que dentro de 15 días lo dirá Putin y lo dirá Erdogan, ni lo dirá todo el mundo. O sea, por un incidente de estos, de un avión y tal, no se puede declarar una guerra mundial. De hecho, Hollande ha tenido mucho cuidado en no invocar el acuerdo, la cláusula pertinente de la OTAN para no entrar es que estaríamos en la guerra mundial, claro. Es que el objetivo, perdón, Margarita, el objetivo principal del presidente Hollande es meter a Rusia en la coalición o en otra coalición que hay eso. Entonces, meter al presidente Putin en la OTAN, en una coalición que se llame OTAN, es imposible, es inimaginable. Pero habría que hay que organizar una coalición que ya está organizada. Pues por eso, simplemente que no se le incluya, pero que no se le incluya dentro de la OTAN, pero evidentemente el objetivo común, que debería ser lo de Putin a Erdogan, pasando por Hollande, España y todos los países, incluido Obama y Estados Unidos, sería combatir el Estado Islámico, el yihadismo, el terrorismo yihadista. Deberían unirse. Debería. ¿Puedo completarla? ¿Sí? Es que mi reflexión iba por ese lado. O sea, nosotros nos creemos, ¿no?, los ciudadanos occidentales, que tenemos ese enemigo, ¿no? Nos lo sabemos y está ahí y queremos combatirlo. Pero resulta que por el camino hay otros intereses y otras guerras y unos chiíes y suníes y estos con los otros, y al final no tenemos un enemigo común, ni siquiera Occidente. Entonces, ¿usted puede darnos una cierta tranquilidad de que, porque yo veo que según van pasando los días, no solo no se va creando ese caldo de ir todos unidos y pronto y tal a derrotar al enemigo común, sino que van sucediendo todas estas cosas que no tienen que ver con eso y que puede ir retrasando toda la solución, por lo menos claro, la unidad de todos y el deseo de todos de acabar con ese enemigo que creemos común, pero que vemos que hay otros enemigos. Yo tranquilidad no puedo dar explicaciones de cómo yo veo la cosa que está pasando. Pero ¿ve posible que lleguemos a algo? Vamos a ver, Daesh es el enemigo universal. Todos quieren acabar con Daesh. El problema de por qué las distintas agendas están saliendo es porque tras que Daesh sea neutralizado,
no todos quieren lo mismo, al revés, todos quieren cosas diferentes. Obama quiere pasar a la historia como el pacificador, Hollande quiere, digamos, cortar eso. Bueno, cada uno tiene, Turquía tiene su cosa, Irán tiene otra, Rusia tiene otra, y aquí podríamos complicar la cosa. Entonces, lo que está saliendo ahora es que esa agenda post-Daesh es más importante que destruir al Daesh. Y pese a la existencia del malo universal, del salvaje universal, como es el Daesh, que de lo mismo derriba un avión ruso sobre el Sinaí, no es un angelito que tampoco, pone una bomba. No, pero bueno, no, pero es malo para todos. Es el mal menor. ¿Sería el mal menor? Es el malo inicial y, sin embargo, las agendas que hay después de que el malo sea neutral, todos se pondrían de acuerdo en destruir al Daesh. ¿Por qué no se ponen de acuerdo entonces? Porque hay una agenda posterior y esa sí que es completamente diferente. Déjenme saludar ya a Serafín Giraldo, que es portavoz de la UFP y experto además en terrorismo yihadista. Serafín, muy buenos días. Hola, buenos días. Al final aquí los que se frotan las manos son los terroristas, porque ver cómo no hay forma de poner de acuerdo a todos para luchar contra ellos, pues les beneficia sí o no, o sí, mejor dicho. Serafín. Sí, efectivamente, y además ese es uno de sus objetivos, es el terror informativo, es estar siempre en la palestra. En definitiva, prácticamente lo están consiguiendo, que estemos preocupados de ellos, que estemos preocupados de sus acciones y que el conflicto se extienda, que es lo que buscan. Y Serafín, una cuestión, vamos a ver, lo que estamos viviendo de manera tan excepcional, pero que ya se está convirtiendo en la normalidad, que el corazón administrativo de Europa, Bruselas, la sede no solamente es la capital de Bélgica, sino que están las instituciones europeas, la propia OTAN, que haya estado cerrada cal y canto como una ciudad fantasma, donde las caravanas de coches oficiales han sido sustituidas por tanquetas del ejército, y que hoy seguimos en ese escenario, pero se ha abierto ya porque hoy vuelven los colegios, aunque sigue decretado el estado de máxima alerta en Bruselas con ese estado 4, y todo esto lo han conseguido los terroristas sin pegar un solo tiro. En Bruselas, ¿qué le parece? Pues mire, yo hablaría de tres fases de actuación policial o tres niveles de actuación policial. La primera es la que se ha producido en España. Se han hecho los deberes desde el 11M, ha habido un antes y un después a nivel policial, se ha reforzado mucho la labor de información y todavía este lunes podemos hablar de la detención de un elemento terrorista. En Francia es el segundo... Hoy, perdón, ¿hoy en España se ha detenido a un terrorista? No, este lunes. El lunes. Sí, en la cárcel precisamente porque estaba realizando labores de captación. En Segovia, ¿no? Efectivamente, en la cárcel de Segovia. Es otro de los focos, las cárceles son otro de los focos principales de captación de elementos terroristas. El segundo nivel podríamos hablar de Francia, que prácticamente, si lo trasladamos a España, vive en un estado de excepción. Y el tercer nivel es Bélgica, que quizás por falta de desarrollo de las labores de información a nivel policial, pues suceda esto. En Bélgica quizás a nivel policial no se hayan hecho demasiado bien los deberes, porque existen 6 agencias de información, poca conexión entre ellas, y ahora mismo pues tienen que ejecutar este tipo de acciones para acabar con estos elementos terroristas. Y Serafín, ¿existe algún tipo de relación entre el terrorista de la cárcel de Segovia, el que teníamos aquí en España, con los atentados de Francia o con los cerebros de los atentados, de otros atentados en Bélgica, con ese terrorismo yihadista del barrio de Molenbeek? Bueno, la investigación lo dirá. En principio no puedo decir que sí. Tenemos que decir que a partir de la base de que no existía ningún tipo de relación. Este sujeto se dedicaba a captar dentro de la cárcel, buscaba víctimas propiciatorias, y cuando digo víctimas es que es así, buscaba presos comunes que tuvieran algunas necesidades de tipo psicológico para adherirlos a su causa. Y en principio no existe una relación, no se puede establecer una relación entre lo que estaba haciendo este preso, ¿cómo lo diría? Perdón. Recaudador o captador de yihadistas con lo que ha sucedido en Francia. Más sitio para recolectar a terroristas, porque en la cárcel se enteran rápidamente, ¿no? Sitio. ¿Eso qué opina Margarita? ¿Es mal sitio o es buen sitio la cárcel? Porque bueno, depende se reclutan muchísimo. Y es fácil enterarse de... Pero enseguida se da cuenta uno, ¿no? No, pero están juntos. El responsable de la cárcel. ¿Cómo se la puede detener si está preso? Será callarle la boca, pero no detener. Sí, es un término...
alguna manera. Es un término sorprendente. Pues que nos lo explique Serafín. Sí, la cárcel es uno de los principales focos de captación que estamos empezando a detectar. Ha habido una política de dispersión de presos de este tipo, pero aún así no se ha conseguido. Con un preso de este tipo tan radical que esté dentro de la cárcel, pues empieza a ejecutar labores de captación, busca a sus víctimas propiciatorias que responden a un perfil pues de un preso común que salga pronto de la cárcel, porque necesitan que salga pronto para ejecutar estas acciones terroristas, que tenga alguna deficiencia psicológica, en definitiva que no esté adaptado socialmente. Esto, por decirlo de alguna manera, para que se me entienda, es una especie de secta. Sencillamente se trata de captar a personas necesitadas para ejecutar este tipo de acciones, y las cárceles son un foco de captación. Y las cárceles en España, si no estoy equivocada porque estoy hablando de memoria, aproximadamente estaríamos hablando de 6.500 presos que podrían estar relacionados con el terrorismo islamista. No se puede decir exactamente la cantidad. Sí que es cierto que se han captado presos en las cárceles. La labor de investigación continúa. Hemos detenido a esta persona y hay que saber los presos que han tenido relación con él para continuar la labor de investigación. Yo no me refiero a que los hayan descubierto ahí, sino que están por esas causas encarcelados en España, y voy más allá. Si no recuerdo mal, también el otro día había una información en cuanto al número de sumarios que en estos momentos maneja la Audiencia Nacional con causas yihadistas abiertas en España, y estaríamos hablando de unas 300 causas. Sí, efectivamente, son los presos que se estipula que pueden estar detenidos en cárceles. Pero es que estos presos al final tienen un seguimiento por parte de la cárcel. El problema ya no son estos presos que están dentro, es que estos presos que están dentro puedan captar a otros para ejecutar este tipo de acciones terroristas. Ese es el verdadero problema, el seguimiento que se le hace a estos presos, y sobre todo los presos que viven con ellos continuamente y que son captados por estos elementos terroristas. Ayer, Serafín Giraldo, se produjo en Barcelona, se produjeron dos eventos muy importantes, multitudinarios, ese encuentro futbolístico entre el Barça y la Roma, y también el concierto de Madonna, que comenzó con retraso por las labores de seguridad que funcionaron de manera impecable, pero en definitiva se han podido producir, si los ponemos en contraposición con lo que ocurrió, por ejemplo, con ese partido en Hannover, en Alemania, donde se suspendió cuando iba a llegar la presidenta Merkel, o el propio partido en Bruselas, en el Estadio Rey Balduino. ¿Podríamos decir que en cierta manera aquí están funcionando las fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque nunca estamos ni a salvo ni exentos de que ocurra algo, claro? No es que estén funcionando, es que han funcionado. Mire, nosotros sufrimos lo que ha sufrido Francia en el 11M, y desgraciadamente pues la policía tuvo que reforzarse, se le dio muchísima importancia a la brigada de información a nivel yihadista, se reforzaron mucho las labores de información, y los deberes de alguna manera los hemos venido haciendo desde entonces. Lo que hace que ahora, de momento, sí que exista un nivel alto de alerta, sí que exista el peligro, pero de alguna manera no se hayan reducido los derechos que se han tenido obligatoriamente que reducir para evitar esta lacra, tanto en Francia como en Bruselas. En España es que ya sufrimos lo que pasó en Francia. En España lo sufrimos y nos hizo aprender, y también teníamos unos elementos terroristas, la ETA, que nos han enseñado mucho. En España, hemos hecho los deberes. Y menos islamistas, menos población potencialmente terrorista. En España vamos más allá, porque mientras en Francia el presidente Hollande está pidiendo medidas excepcionales, como por ejemplo que se aumente el número de horas de los detenidos por terrorismo, aquí ya lo tenemos aumentado a 120 horas, si no estoy equivocada, señor Giraldo. Sí, la última reforma por ley orgánica se produjo del Código Penal, de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, y ley orgánica que regula el terrorismo, se produjo precisamente este año. Son de enero de este año, que entraron en vigor el Código Penal en junio. Los deberes se han hecho. Los deberes se han hecho a nivel legislativo y se han hecho sobre todo a nivel policial. Y eso nos permite de alguna manera estar alerta, pero no sufrir lo que están sufriendo estos otros países. Pues Serafín Giraldo, portavoz de la UFP y experto, como ven ustedes, en terrorismo yihadista, muchas gracias por estar con nosotros. Y ahí os paso ahora el testigo de lo que vamos a vivir en España, ese nuevo cumbre o pacto antiyihadista que va a tener lugar en la Moncloa precisamente mañana, donde estará Ciudadanos, estarán todas las fuerzas políticas, y ya ha adelantado Izquierda Unida, que no piensa ir, y Pablo Iglesias, que sí que van a ir desde Podemos, pero que no piensan a la foto, pero no al pacto
Rafa Merino, ¿qué te parece esta cuestión? Sí, y perdóname, Raimundo. Yo me he callado, pero me gustaría hacer dos puntualizaciones. Una sobre los presos de la yihad, con fuentes de interior muy importantes, y dos sobre lo de Rusia y tal. Sí. No sé si se me oye bien, pero bueno, las hago ya, son muy breves. Una, altos responsables del Ministerio del Interior nos dijeron antes del atentado francés que Francia estaba ya, o sea, que España estaba exportando a Francia el sistema de dispersión de presos porque lo querían aplicar en Francia. O sea, que ha tenido tanto éxito que, bueno, ya vemos los resultados. Que ayer Obama criticara a Rusia exigiéndole que eligiera muy bien los objetivos, irá por la oposición de Saddam y no irá por el ISIS, pero se estaba pegando un salto cualitativo y estaban los rusos bombardeando los convoyes de petróleo que son decisivos por la financiación, y en ese momento va Turquía y hace lo que ha hecho, que antes podía haber hecho hace mucho tiempo, porque lo que no se está valorando, no se está diciendo mucho, es que Rusia tiene dos bases, una aérea y otra naval en Siria, una Tartus y otra la de Latakia. Entonces, es decir, los aviones esos van para Latakia, o sea, es decir, entonces, por eso dan la vuelta esa, para que la gente se explique esa vuelta que daba el avión cuando pasaba por ahí. Entonces, bueno, pero vámonos ya a España, Raimundo, porque... Y ya para terminar, es que, y además afecta a España y afecta a todos. Es decir, es que el problema ahora que hay, y es lo que están diciendo todos, Rusia, Hollande y todo el mundo, es la frontera, la impermeabilización de la frontera de la que hablaba Isabel, porque no solo porque se han colado 10.000 tal, sino porque las armas químicas que tienen pueden pasar por ahí. Ya lo advirtió también el presidente, el primer ministro Valls, en la propia Asamblea pero pasando Nacional de Francia. Turquía, pero quiero que veamos sobre ese pacto antiyihadista lo que decía ayer mismo Mariano Rajoy. Cualquier decisión que yo adopte en relación con la lucha contra el terrorismo yihadista antes será consultada con el resto de partidos políticos que quieran colaborar lealmente en la lucha contra el terrorismo. Eso será así y ya se lo he dicho a los principales dirigentes políticos de nuestro país. Y cualquier decisión que haya que tomar será llevada al Parlamento, que es lo que hice desde que soy presidente del Gobierno hace 4 años. Rafael Merino, el Partido Popular, que recibe críticas tanto que si hace o si no hace, en este caso, ¿qué le parece esta iniciativa, esta fotografía que vamos a ver mañana de todos en la Moncloa, en ese pacto antiyihadista, antiterrorismo yihadista, todos o no todos, porque hay alguno ya que se ha excluido como Izquierda Unida? Algunos van a la foto pero no van a firmar, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una gran noticia que más partidos se unan al pacto antiyihadista y sobre todo partidos que cuando se firmó este pacto estaban en contra del pacto, ¿no? Y que ahora hayan vuelto a reconsiderarlo y se unan al pacto, yo creo que es una de las claves. Es decir, la unidad de los partidos en la lucha contra el terrorismo debe mantenerse y debe potenciarse, ¿no? Y ojalá estos partidos de izquierda, como Izquierda Unida y Podemos, que no están en la línea, bueno, recapaciten y al final terminen uniéndose. Almirante Tafalla, que ahora vamos a ver cómo se ha producido ese pacto y en qué términos está el acuerdo contra el terrorismo yihadista, pero yo interpreto que sobre este asunto, el pacto antiyihadista yo lo interpreto en fase 1 y fase 2. Fase 1, mientras no haya postura del gobierno, no sé qué hay que apoyar, o sea, porque entiendo que la fase 1 es no vamos a hacernos daño con el yihadismo, es decir, es una fase, digamos, es un pacto de no agresión. ¿Es en la que estaríamos ahora? Estaríamos ahora. Cuando haya postura, veremos si aguanta o no el pacto, cuando haya una cosa concreta. O una petición concreta, y ahora lo vamos a contar, porque ahora, el Diario del País dice ya que el gobierno diga, que Mariano Rajoy se explique cuál es, hasta dónde está dispuesto a llegar su apoyo a Francia, si va a mandar tropas, si no va a mandar. Vamos a ver todo lo que se está cociendo en esa cara muy bonita de la unidad de todos contra el terrorismo yihadista, en teoría. Pero veremos si esa unidad, como dice el almirante Tafalla, se tiene en pie en cuanto rasquemos un poquito a la hora de la verdad, o hay quien busca ya en río revuelto ganancia de los del no a la guerra. Vamos a verlo. Pablo Iglesias quiere salir en la foto, pero no firmará.
Esa es la actitud del líder de Podemos ante la unión de todos los partidos bajo la firma del acuerdo antiyihadista. Mañana jueves, PP y PSOE abrirán el pacto a las demás fuerzas políticas. Albert Rivera, que ya pidió unirse, acudirá y firmará, al igual que UPyD, PAR y Unió. Uno de los principales puntos para solventar la lucha contra el terrorismo internacional es que los partidos políticos en España estemos de acuerdo en un pacto antiterrorista. Sin embargo, los de siempre se niegan de nuevo a una unión necesaria contra la barbarie. Pero no nos ha llamado para ninguna cuestión concreta relacionada con el pacto antiyihadista, que como se sabe, nosotros no formamos parte de ese pacto. El terrorismo no tiene que ver tanto con poner la firma en un papel, sino con ponernos a trabajar. Los podemitas se inventan a cambio lo que llaman Consejo por la Paz contra el Terrorismo. Hemos decidido organizar un encuentro por la paz y por la seguridad que se producirá en Madrid el próximo día 29. Hemos trabajado con dos personas que parece que nos van a acompañar y que nos van a ayudar en ese encuentro. Una es Federico Mayor Zaragoza. Ponen la paz y la seguridad en manos de Federico Mayor Zaragoza, el adalid de la Alianza de Civilizaciones de Zapatero, el mismo que abogaba por expropiar la Catedral de Córdoba, el mismo que compara a las víctimas del terrorismo con los familiares de los presos de ETA. La unión de todos los partidos no les parece bien, pero sin embargo sí que asistirán a la manifestación en la plaza del Museo Reina Sofía el sábado día 29. Y la gente de Podemos y la gente de los círculos estará allí donde esté la sociedad civil. Una manifestación de la que el PSOE ya se ha desmarcado. Creo que se deben dar cuando toque. Creo que no es en estos momentos precisamente el punto en el que estamos. Vuelve la presión social de la izquierda radical en las calles, la misma presión que ejerció tras los atentados del 11M y que el propio Iglesias alardeaba de promover. El famoso SMS de Urdazi, de Aznar de Rositas y Urdazi trabajando, ese SMS se gestó en mi facultad. Una presión en las calles que el propio ISIS ponía como ejemplo en alguna de sus amenazas. Sauf si vous faites pression sur votre gouvernement, comme l'a fait le peuple espagnol il y a plusieurs années contre la guerre en Irak. Los líderes políticos confirman que el principio del fin de la amenaza terrorista pasa por la unión de todos, pero al parecer la izquierda radical prefiere salir a la calle. Aunque todavía no estemos en ningún sitio. Bueno, a mí me parece crucial ese mensaje del terrorista, del yihadista de Daesh, hablando de la presión del pueblo. Yo creo que la vergüenza de España cuando los atentados del 11M dieron la vuelta al veredicto de las urnas y le faltó tiempo al nuevo presidente Zapatero para sacar vergonzosamente a las tropas de Irak, dejando abandonados a nuestros aliados, que los soldados españoles salieron de allí sufriendo el pasillo de la vergüenza que les hicieron los americanos, con toda razón, porque nos estábamos retirando dejándoles tirados, sin aviso previo, sin pactar las condiciones y sin nada, es decir, corriendo con el rabo entre las piernas. Yo creo que eso España no lo puede repetir. Creo que si Francia se queda sola o se queda sola con Inglaterra o con el Reino Unido, con los americanos, defendiendo el bastión de la civilización frente a la barbarie, será mucho más vulnerable que si hacemos piña todos los países con ella. Entiendo que estemos en periodo preelectoral, pero creo que en cuanto pasen las elecciones, España tiene que tomar postura, tiene que apoyar a Francia, tiene que apoyar al Reino Unido, tiene que implicarse muchísimo más en la lucha contra Daesh, y si no quiere mandar a tropas a Siria, que las refuerce en el norte de África, donde Francia está llevando adelante un combate con 2.000 soldados franceses para hacer frente a la expansión del yihadismo en todo el norte de África, y España apoya. España apoya con alguna base, con algún avión de transporte, con pequeños destacamentos de tropa, pero puede y debe apoyar mucho más y debe implicarse en una lucha, aunque solo sea por eso, para que el foco de los terroristas no pueda centrarse únicamente en los países que están destacando más, para que se disuelva más. Y termino, que Podemos y su gente, o por decirlo de una manera educada, esté en el no a la guerra y en las flores, no me extraña, considerando que estuvieron con los presos de ETA, estuvieron justificando el terrorismo de ETA y nunca han plantado cara al terrorismo. Nunca se ha visto ni a Pablo Iglesias ni a ninguno de los que hoy están con él oponerse firmemente al terrorismo de ETA, plantar cara y apoyar a las víctimas. O sea, que ahora se pongan de costado, a mí no me sorprende nada. A mí tampoco me sorprende nada, y lo que sería sorprendente es que ver a Pablo Iglesias en una manifestación en la misma pancarta que Soraya Sáenz de Santa María, porque a Rajoy a lo mejor
mejor pues también se quedaba en la Moncloa ese día. De todas maneras, un par de cosas. Ahora hablaremos de los debates. Luego hablaremos, efectivamente. Pues sí. Un par de cosas. Quería hablar de Federico Mayor Zaragoza. Más allá de los errores que puede cometer cualquier persona, en cualquier fase de su vida, yo quiero reivindicar la vida de dignidad de Federico Mayor Zaragoza. No nos lo vayamos a cargar ahora porque tome decisiones con las que no coincidimos. Porque creo que no se puede aquí liquidar a una personalidad de 80 años con una trayectoria personal, a mi juicio, digna, porque en el último momento tome decisiones con las cuales puedes no estar tomando. A mí es que pedir la expropiación de la Catedral de Córdoba me parece. Pero ha sido una vida. Yo lo que reivindico es la dignidad. Isabel, yo lo que reivindico es la dignidad de la vida de un hombre público que ha tenido cargos públicos, más allá de algunos y más allá de algunas errores. Yo creo que no puede haber tenido una vida digna. Pero bueno, de todas maneras, Isabel, quiero decir otra cosa, por favor. Una cuestión que no se interprete, yo respeto la dignidad de todas las personas, faltaría más, pero unas más que otras, son dignas. Discrepo de sus opiniones y de sus actuaciones. Vale, muy bien, pero es que tiene una vida muy larga, Federico Mayor Zaragoza. Pero a mí poner en igualdad de condiciones a las víctimas del terrorismo y a los familiares de las víctimas de ETA, a las víctimas y a los familiares de los presos. Bueno, que son igual de víctimas, las víctimas de los asesinatos del tiro en la nuca con los familiares de los presos, que es lo que ha dicho. Yo lo que digo es que no invalida. Un momentito, que no he terminado, por favor. Yo lo único que digo es que algunas decisiones erróneas no invalidan toda una vida. Dicho esto, vamos a ver, no es cierto que cuando la guerra de Irak la política internacional se sorprendiera de la retirada de las tropas españolas de Irak. Yo recuerdo que a un grupo de periodistas nos convocó bastante antes de la victoria de Zapatero la Embajada de Estados Unidos en Madrid a un almuerzo con un vídeo directo, no sé cómo se llama, cuando una conference call con el secretario de Estado en Washington, en la cual éramos preguntados los allí presentes si ganara Zapatero, ¿será posible que retire las tropas? Es decir, no es cierto. Las retiró sin previo aviso, sin negociar con los aliados. ¿Me dejáis terminando? Estoy contando un hecho real acaecido. Tú no estabas en esa comida. Yo he hablado con ¿Me dejas terminar? ¿Me dejas terminar, Isabel? Yo lo que digo es que no había... ¿Me dejas terminar, Raimundo, por favor? Yo lo único que quiero decir es que Estados Unidos no tuvo ninguna sorpresa con la retirada. Porque os digo que convocaron en Madrid ese sondeo porque les parecía difícil de creer que Zapatero cumpliera lo que había dicho. Pero retiraron, hay formas y formas de salir de un campo de batalla. No, es que a eso me estoy refiriendo. Zapatero había dicho en su programa que retiraría las tropas. Pero cuando uno participa con aliados, y aquí está el almirante para corroborarlo, en una acción de combate y decide retirarse, eso se hace escalonadamente, pactadamente. Lo que no hace es, perdona, sí es lo que he dicho antes. He dicho que salimos corriendo con el rabo entre las piernas. Y es exactamente lo que hicimos y fue una vergüenza. Has dicho que fue una sorpresa. Por favor, retomo yo he dicho que fue una ignominia. Retomo la cuestión. Las retiradas se pactan, pero yo quiero venir a hoy. Yo quiero ir al mañana. Hoy no hay guerra y ya están con el no a la guerra. A mí que me lo expliquen. Vamos a ver, yo, en fin, me parece muy bien que vienes para atrás, todo lo que queráis, que tú te dediques a ensalzar a una personalidad. ¿A quién? Me da igual. A lo Federico, hombre, no seamos miserables. Es que me da igual. ¿Tú crees que los españoles estamos hoy preocupados por el asunto de este señor Mayor Zaragoza, que va a ir de la mano con unos que vienen al Senado con Bildu? Oye, me dejáis... Yo todavía no he hablado. Es el principio de la dignidad. Sí, pero hay que respetar la dignidad de las personas. Sea Mayor Zaragoza o sea Pepito Pérez. Ya está. El señor Mayor Zaragoza quiere ir de la mano con un señor que vía con Bildu al Senado y que pacta en Navarra con Bildu, que me da igual, allá él y sus circunstancias. Yo creo que hoy estamos preocupados de lo que está pasando en el mundo y en España. Porque resulta que todos estos que van mañana a firmar el pacto antiterrorista, no todos los que van están convencidos. Porque, por ejemplo, el señor Sánchez, Pedro Sánchez, que está muy convencido, parece muy convencido, resulta que en cuanto pueda
Si surgiera la más mínima... ya lo ha dicho, que no va a ir a la guerra. Ya lo ha dicho. Pero ¿qué guerra? Pero claro, si a es lo que mejor, se dice no a la guerra para que no llegue. Pero, pero vamos a ver, si todavía no sabemos ni en qué consiste la guerra. Pero si habláis de la guerra como si fuera una broma, sí, pero estoy interrumpiendo como hacéis habitualmente vosotros. Yo no te he interrumpido en absoluto. Tiene la palabra Carmen y ahora la tienes. Vale, venga. O sea, estás hablando, por favor, están hablando, yo no me enfado, están hablando de una guerra y todavía no sabemos a qué guerra vamos a ir ni nada. Ni el contenido del pacto. Ni si hay que mandar tropas, ni si no. Entonces ya están hablándonos de los muertos que van a venir en cajas de madera y todavía no sabemos ni siquiera si vamos a ir. Pero bueno. Un segundo, no es una guerra que nosotros hayamos declarado. Exacto, nos la han declarado a nosotros. Nosotros estamos defendiéndonos. No, pero es que yo no me fío ni de Sánchez. Porque antes hablabais con Serafín de cómo en España se han producido acontecimientos multitudinarios y hemos sabido atajarlos y se han podido celebrar. Pero es que el otro día el señor Sánchez, de buenas a primeras, dijo que a él le había parecido muy mal que se suspendiera el partido de España. Oiga, ¿y usted iría ahí con su hijo de la manita a un campo de fútbol donde le está diciendo la policía y las fuerzas de seguridad que no vaya porque no le pueden garantizar la seguridad? O sea, eso es un razonamiento de una persona que está realmente segura de lo que dice, comprometida con lo que está pasando, que igual dice que ¿por qué suspenden un partido? Sin tener información y sin no sé, a mí me da muy poca garantía realmente. No me extraña que el presidente del gobierno no quiera tomar ninguna decisión porque no sabe con quién cuenta realmente para luego tomar esa decisión. Raimundo, la decisión... es que yo te adelanto una cosa segura, el presidente del gobierno no va a tomar ninguna decisión que lleve fuerzas terrestres, así, de entrada. Dijo Raimundo Castro, y por eso, no, lo digo y lo dicen ellos, para el que quiere oír. El que no quiere oír, bueno, y Rafa no dice nada. Entonces, no va a tomar altos mandos de tal y gobierno. Si se cambió la ley en 2005 y para cualquier decisión de esa hay que tener la autorización del Parlamento, pero ¿qué debates son estos? Si además no puede tomarlas. No es que uno sepa y otro no, es que se ha cambiado la ley en España en 2005 y cualquier envío de tropas tiene que ser aprobado por el Parlamento. Antes se pasaba por el Parlamento también, pero bueno, luego Felipe González se lo pasó. Y Felipe González se lo pasó por el esa unidad es real. Lo pasó, no. Tenía mayoría absoluta y lo aprobó en el Parlamento. Aquí es que va a resultar que el gobierno de Aznar mandó a tropas por su cuenta. Las pasó por el Parlamento y el Parlamento lo aprobó. Y Rajoy se lo recordó. Pero eso lo dirás tú. Se mandó un buque eso lo decía Aznar. En Galicia. El buque Galicia. Pero entonces esas tropas que salían avergonzadas, ¿de dónde eran? Por favor, venga. Esa unidad contra el terrorismo yihadista ¿es una unidad de cartón piedra? No, hay una unidad real firme. Y en cuanto empiecen, hay una unidad firme de luchar contra el terrorismo. Escucha, y la tiene hasta Podemos. Lo que pasa es que la unidad firme de luchar contra el terrorismo hay muchas formas de hacerla. ¿Cómo? Y decir, bueno, pues por ejemplo, nadie va a mandar, pero ni Estados Unidos, tropas terrestres. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay 2.000... ¿Pero quién habla de tropas terrestres? Pero hombre, y sí se habla. Háblame de pero otras, es que el pacto, pues ya está. No hay tropas pero ¿cómo vas a hacer un pacto? Lo ha dicho muy bien el almirante. ¿Cómo vas a hacer un pacto si no sabes? El pacto tendría que ser para decidir ya, ¿mandamos o no mandamos o tal y cual? Te pregunto, es Raimundo, una pregunta que yo quiero haciendo. saber en qué consiste. Cuando Pedro Sánchez o los socialistas tras los atentados de París o la izquierda salió diciendo yo soy París y yo soy... Mentira. ¿Qué significa? ¿Que Hollande es un asesino por bombardear Siria, como dijeron de Aznar por estar en el trío de las Azores? ¿Es culpable de la matanza de no haberla previsto como se dijo del gobierno de España? Las guerras... Raimundo, ¿qué dice la izquierda ahora? ¿No? ¿Qué hicieron los diputados y los senadores en la Asamblea de Francia y cuando les reunió Hollande y a todos los alcaldes? ¿Sabían lo que iban a hacer? No, pero... dijeron que estaban a lo que dijera y aquí han dicho todos, hasta Podemos, que están con el presidente ¿Pero y con qué el van a gobierno. estar con el presidente? Perdona, otra cosa es que estén contra la guerra. Van en la calle, pero si es que habláis de la guerra como si fuera un paseo, pero hombre. si van a ir el la guerra sábado... mata inocentes, pero la venga, guerra ya, es lo Raimundo, último, y el lo terrorismo último. no, y los de Daesh y pero los es de que París nosotros no eran. somos terroristas, A ver, y los de nosotros París... no somos terroristas. No, y cuando Pedro Sánchez dice... A ver, perdóname, Raimundo. Hombre, por favor. Estar con tropas en África
controlando que Boko Haram y los demás grupos yihadistas que hay ahí no avancen hacia el norte y no ocupen territorio, eso no es ser terrorista. Intentar derrocar, derribar, eliminar el califato del terror que han instalado estos del Daesh entre Siria e Irak no es ser terrorista. Bombardear bases yihadistas, no. Poblaciones civiles, sí. Bases yihadistas. Bases yihadistas. Es que lo que bombardean en Raqqa no son ciudades, son bases yihadistas. En Raqqa no es ser terrorista. Y cuando tú dejas solo a quien está en la vanguardia de ese combate para que las bombas y los atentados se los cometan a él en París y no te los cometan a ti en Madrid, te estás comportando como un cobarde. Porque la obligación de un aliado es apoyar a sus aliados, aunque solo sea para difuminar el peligro. Pregunto, entonces, lo que está haciendo Hollande, que es bombardear objetivos terroristas, ¿qué es? ¿Es defenderse? ¿Es una acción de defensa? Antes del atentado Francia bombardeaba convoyes. Pero, Putin, ahora, pero lo que está haciendo ahora está dando mismo una Hollande, respuesta más dura, evidentemente. Pero ¿por qué no entra Hollande con tropas terrestres? A ver, Raimundo, quiero intentar explicar a nuestra audiencia la situación que vivimos en España. Hollande es un presidente socialista de la República. Está bombardeando. Y pregunto, ¿apoya a Pedro Sánchez como socialista español lo que está haciendo su homólogo de partido en Francia? Pues no. No lo apoya. No, a 100% no. Pero es que la opinión pública española no es francesa, Isa. En Europa no coinciden en todo, pero eso es algo más conocido que el andar a pie. ¿Cómo quiere luchar? ¿Cuál es la unidad frente al terrorismo que invoca Pedro Sánchez, que estamos viviendo en Francia? No solamente es la guerra. Pues por ejemplo, bloquear la venta de petróleo conseguido de forma extraoficial. Bloquear los mensajes que se dan por internet. Hay un montón de cosas que no se... Un momento, Isabel. Hay un montón de cosas anterior a la guerra, anterior a matar, que no se han hecho y que se tendrían que hacer. Es que la opinión pública española no es la opinión pública francesa. Y esa es la clave. Es que a Francia le matan a 180 civiles en París y toda Francia a una se une, sale a la calle, canta la marsellesa y dice no nos vamos a asustar y os vamos a replicar. Y en España nos matan a 200 personas con los 3 de Atocha y millones de personas salen a la calle y dicen gobierno asesino, Aznar asesino y cambian su voto. Y salimos corriendo de Irak. Entonces, mientras no haya pedagogía por parte de los líderes políticos para decir que lo que hay que hacer ante un atentado es ponerse en pie, reaccionar y mostrar valentía y unidad. Y, bueno, pero si puedes tener unidad, bien. Y si no, iniciativa también. Y valentía. Pero desde luego lo último que tienes que hacer es meter la cabeza entre las piernas, agacharte y ceder. Mientras no haya, mientras el liderazgo no incite a la opinión pública, a la ciudadanía, a comportarse como se ha comportado la opinión pública francesa, pues habrá líderes más mezquinos que otros. Y habrá muy pocos líderes. Hay posturas intermedias entre las dos. Lo que está haciendo Francia, que es bombardear zonas estratégicas, bombardear los camiones del petróleo, bombardear los campos de intermedias. No es blanco o negro. No es blanco o negro. Si fuera tan fácil no habría estrategias. Pero vamos a intentar saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Lo que está haciendo Francia es legítima defensa, bombardear objetivos terroristas que son o bien de nidos de reclutamiento de terroristas o campos de entrenamiento, centros de operaciones, arsenal que tienen en Siria. ¿Eso es legítima defensa? Vamos a ver, en términos militares y no emocionales y no, desde luego no políticos y condensadamente como hay que hacer en la televisión, lo que estamos haciendo en Europa es defendiéndonos y lo que haríamos en Mesopotamia es atacar. Ninguna guerra se gana solo defendiendo, hay que atacar. Es decir, si el islamismo radical es una víbora que nos intenta morder, nos muerde aquí, pero está allí. Hay que acabar allí con la víbora, porque si no siempre seguirá mordiendo aquí. Es decir, si lográramos, si gracias a este pacifismo, o que no haya muertes, o que seamos todos benévolos, lograra el Estado Islámico establecerse en Mesopotamia, seguiría por el norte de África y llegaría, o intentaría llegar al Al-Ándalus, que somos nosotros. Sí, claro, ya lo han dicho. Y entonces lo han dicho. Y es que bueno, vamos a vivir, gracias por haber estado con nosotros, vamos a pasar ya a la felicidad e infelicidad de Carmena, que nos interesa mucho y nos preocupa bastante, porque es la alcaldesa de la primera ciudad de España. En un libro, una periodista, Maruja Torres, le ha dicho que ella está compungida
porque si le hubieran dicho ahora su paso a las filas de un partido político para encabezar esa lista, para convertirse en alcaldesa, diría que no, y que ella no es feliz, y porque vivía en un momento paradisíaco. Y luego donde dije digo Diego, y resulta que ahora dice que no, que ella dijo eso en verano, porque claro, en verano es que tenía tales ataques, estaba en vacaciones, la pobre periodista, y estaba sufriendo un montón. ¿Quieren ver ustedes en qué términos ha dicho una cosa y la contraria la señora alcaldesa? Pues vamos a verlo. Si pudiera rebobinar al pasado mes de febrero, mantendría mi no inicial a presentarme como alcaldesa de Madrid. Soy una señora mayor, con 71 años y 7 meses, con mucha imaginación y mucho gusto por pensar y darle muchas vueltas a las cosas. Alguien que supo jugar bien las cartas que le tocaron en la vida, en la que además me acompañó y mucho la suerte. Me puede, todo esto es absolutamente excesivo, me desborda, no soy feliz ahora y eso no es bueno. Yo no estoy en absoluto cansada, en absoluto, me siento llena de energía y muy feliz de poderlo hacer cada vez mejor. No sé si os recuerda Pablo Iglesias cuando dijo que estaba cansado y luego dijo que es que no estaba cansado. En fin, a ver, Margarita. Vamos a ver, ya sé que soy minoría aquí no, por eso en cuanto a Manuela Carmena. Yo lo que quiero señalar... Pero, perdóname una cosa, si en vez de Manuela Carmena hubieras visto esto en boca de Ana Botella, por ejemplo, ¿dirías lo mismo que vas a decir ahora? Yo creo que sí. No a ver qué vas a decir. Ocurrió. No, yo lo que quiero decir es que Manuela Carmena mete la pata con frecuencia, lo hemos comprobado todos. Pero que los políticos metan la pata con frecuencia, yo prefiero esto al político de lenguaje de madera que dice siempre que todo está bien, que siempre hemos ganado, que tenemos la razón y que bonitos somos. Entonces, desde un punto de vista del ciudadano de a pie, yo creo que se identifica más con los políticos que alguna vez, lamentablemente, muchas veces Manuela Carmena mete la pata, que con aquellos que todo es fantástico y maravilloso. Esto no tiene nada que ver con meter la pata, Margarita. Esto no tiene nada que ver con meter la pata. A la visión que supongo a los ciudadanos de la calle. La supongo, me puedo equivocar, Carmen, pero la supongo. Pero vamos a ver, pero... No es meter la pata, yo creo que sí. Vamos a ver, que meter la pata es que resulta... siendo criticada porque veraneaba Zara de los atunes, ¿te acuerdas? Jesús, tú haces menuda crítica. Pero vamos a ver, Margarita, molesta, pero a los políticos estaría molesta, Isabel, estaría molesta entonces, digo yo. Pero hombre, pero si no acepta, si no se asume una charla crítica... con una periodista que lleva su tiempo a hacer un libro, como sabemos muy bien aquí casi todos, ¿no? Sí, no es una cosa de como un artículo de hoy para mañana que no me ha dado tiempo a reflexionar. No, vamos a ver, es una señora que se sienta con una periodista que le cuenta su vida y milagros y que le dice que se arrepiente incluso de haberse ido, de haber sido aceptado el nombramiento para ser alcaldesa. Ahora no me sale el nombramiento, bueno, el nombramiento, la candidatura. Sí. No es solo estoy cansada y todo eso, sino que yo no tenía que haberme presentado alcaldesa. O sea, eso no es una metedura de pata, eso es una cosa que ella ha reflexionado. Y luego, a la vista de la que se ha organizado, ha echado marcha atrás. Pero en realidad ella... lo que piensa es eso. Entonces, ¿has hablado con ella? Pero vamos a ver, pero si es que está encantada de ser alcaldesa. Pero ¿cómo va a estar encantada si hace 3 meses decía que no se tenía que haber presentado ni alcaldesa? Ten una charla con ella. A los ataques que ha recibido, que ella considera que son infundados. ¿Qué ataques? O sea, y entonces estaría más tranquila en casa. Pregúntaselo a ella, Carmen, y verás que está encantada. Está encantada. Pregúntaselo, pide una entrevista con ella. Está encantada. Pero hace 3 meses le dice a una periodista, reflexionando, que no tenía que haber sido ni alcaldesa. Margarita, pide una entrevista con ella, ¿no? La pedimos mucho. Y selecciona muy bien dónde va. Bueno, pues esta gente tan plural... Pregúntale pues si está contenta o no. Yo sé que está aquí. Contenta y muy contenta con su labor y reconoce sus propios errores. Bueno, yo lo sé de primera mano, lo siento. ¿Qué le voy a hacer? A mí me parece brevísima, a mí me parece muy bien que haya rectificado. Me parece que rectificar dignifica a la persona, pero me parece que es absolutamente infumable que un cargo público reniegue de su cargo. O sea, me parece que la única forma coherente de decir no debería haber aceptado el cargo es dimitir y marcharte. Todo lo que no sea dimitir y marcharte es callarte. ¿Quién dimite en este país? No, perdona, pero es que ¿cuánta gente dice y cuántos cargos públicos has visto, ministros, presidentes, alcaldes, tal, decir me arrepiento mucho de haber aceptado el nombramiento, estoy cansada y estoy harta de críticas? Pues si estás cansada y harta de críticas te vas, y si no te callas, porque resulta que te estamos pagando un sueldo bastante generoso para lo que son los sueldos en España
España en este momento. Te estamos pagando el coche oficial en el que vas. Te hemos elegido, o te han elegido, yo desde luego no le he votado a la señora Carmena, pero en fin, te han elegido para que desempeñes una función, o la desempeñas al máximo de tus capacidades y encantada de desempeñarla, o dimites y te vas. Y ya está. Y entonces, mejor rectificar. Pero desde luego metió la pata bien metida diciendo lo que dijo. Muy agotada físicamente. Pues oye, porque no se hubiera pecado. Bueno, a ver, Rafael Merino. Tiene 71 años, es normal. Si eres un cargo, si no estás, pues jubílate. Pues es que quiere seguir, en el frente. Quiere seguir machacando a los madrileños porque solo toma decisiones. Solo ha tomado decisiones incorrectas. Puede equivocar, pero no los quiere machacar. No, ¿qué va? Y a Raimundo Castro, a ver, Rafa, a ver, Raimundo, lo mío es brevísimo, es que se está malinterpretando una evidencia de cambio. O sea, es decir, ella dice, si llego a saber lo que me esperaba, no hubiera sido. Pero una vez soy ya alcaldesa, voy a hacer lo que sea, porque no es que me encante, o sea, me encanta el puesto de alcaldesa, lo que no me gusta es... Oye, me encanta, me encanta la de reinterpretaciones no, pues eso es lo que ha dicho. Cuando son de uno y las pocas que tienen de otro. Rafael, al que le vas a preguntar ahora te dirá. A ver, Rafa Merino. La única diferencia que hay entre Carmen y normalmente, digamos, los políticos más habituales y que ya están más curtidos es el saber que eso es parte del oficio, que el tragarse sapos es parte del oficio. Entonces, ella no lo sabía. Y con toda la... Oye, Rafael Merino, el cansancio y luego no cansancio y el arrepentimiento y el no arrepentimiento de Carmena. No les quiero decir las cosas que dice del aborto y eso porque es que vamos, me da... Dos cuestiones porque la vez anterior es que no he podido ni intervenir. A ver, el tema de la manifestación esta que hay del domingo, del no a la guerra y todo este movimiento que hay de izquierda, esta es una pelea que hay entre los partidos de izquierda. O sea, esto es un movimiento de Podemos para quitarle voto a Ciudadanos y al Partido Socialista. Esa es la operación política de la movida y estoy seguro que aquí de acuerdo. Los periodistas de izquierdas que saben bien cómo se mueve la izquierda, o sea, esto no es ni siquiera contra el PP, esto es Podemos para quitarle voto a Ciudadanos y al Partido Socialista. El tema del no a la guerra. Izquierda Unida también, a ver lo que le pilla. Luego, con el tema de Carmena, es decir, yo creo que lo que Carmena dice y le sale del corazón es que está cansada de su equipo de concejales de Podemos, que le están dando muchos dolores de cabeza y que le están haciendo gestionar muy mal la ciudad de Madrid. Y claro, además de sus concejales, tiene que aguantar al Partido Socialista, que es quien le ha puesto la alcaldía, porque ella está de alcaldesa por culpa del Partido Socialista. Con lo cual, ahí es donde yo creo que está el cansancio de Carmena. No, porque se vaya. Lo que no sabemos es si, por cierto, si Carmena irá a esa concentración en Madrid, que va a ser en Madrid. Lo que sí que sabemos es unas declaraciones también que ha hecho en las que dice que le preocupa el nacionalismo español más que el catalán, porque es facha y dominante. No sé si lo tenemos reproducido, porque verdaderamente... Esta preocupación de Carmena es un poco, no sé, ustedes opinen lo que ha dicho. No da una carmenada. Los años en Barcelona me sirvieron para reflexionar sobre el tema del nacionalismo, que no me gusta, pero que me preocupa más el español que el otro, porque tiene un origen facha y es dominante. O sea, que ser española sea facha. Caramba, o sea, decir que se salta la Constitución, que las leyes por el arco del triunfo, que quiere, eso no le preocupa. Lo que le preocupa es que la gente grite Viva España en un partido de fútbol. Eso es facha, pero el Viva España es facha. Ahora, saltarse la ley, eso es de lo un poco totalitario, eso no es ni facha ni nada. Vamos, eso es estupendo. Dejadme porque nos está escuchando ya Ángeles Esteller, que es portador del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Muy buenas tardes, Ángeles. Hola, muy buenas tardes. Y quería yo preguntarle por una denuncia que han hecho ustedes sobre los contratos a dedo que denuncian se están produciendo ya por parte de la alcaldesa y de su equipo de gobierno, de la alcaldesa Ada Colau, que serían como no, entornos afines a ellos. ¿En qué consisten estas adjudicaciones de Ada Colau? Pues Ada Colau ha organizado un sistema en los distritos para que haya una participación y en lugar de hacerlo directamente, como es la obligación de todos los regidores, estar en los ámbitos y los foros de participación para tener una relación directa con los ciudadanos y tratar con ellos y responder, pues en lugar de hacerlo, pues han contratado a empresas afines para dinamizar esa participación en los barrios. Y lo han hecho a dedo. A empresas afines me refiero como por ejemplo Raons Públicas, en la que lo lleva, en este caso, pues es la compañera sentimental de Raimundo Viejo, que era un concejal de educación. Ahora ya no lo es porque es candidato a las elecciones, pero
cuando la contrataron sí. Y luego hay otra que también, otra empresa, Col·lectiu.6, que también es afín o es compañera de otro regidor que es Josep María Montaner. Por lo tanto, ellos adjudican a dedo a empresas afines y les dan la participación, y en contratos menores, por eso lo pueden hacer a dedo, pero que cuando sumas lo que le dan en varios distritos superan en mucho la cantidad mínima, que son los 18.000 euros. Por lo tanto, fraccionan de una vía territorial los contratos. Pero estamos hablando de contratos a dedo, ¿y de qué importe estaríamos hablando? Bueno, pues son contratos en los que, por ejemplo, a raons públicas, que son 24.000 euros, lo fraccionan por distritos. Por ejemplo, en las Corts 5.900, en Sants 2.200, en Ciutat Vella 3.900, en Horta 9.000 euros. O sea que van dando contratos menores, pero que la suma total supera en mucho la cantidad mínima por la cual luego se tendría que hacer un concurso. Ya, y entonces, ¿y ustedes han hecho esta denuncia y cuál ha sido la respuesta por parte de la alcaldesa o de sus portavoces? Bueno, pues nada, a la comisión, explicaciones y continuamos haciéndolo. Ahora le hemos pedido un acceso a los... Y ellos simplemente dicen que, claro, que lo han hecho en el sistema legal. O sea, ellos lo que hacen es que fraccionan los contratos para no tener que hacer un concurso público. Primero, nosotros estamos en desacuerdo de que la participación la lleven empresas. La han de llevar los regidores, que es su obligación. Dos, si hay de haber algún contrato, que se haga centralizado por parte del ayuntamiento, por un importe, que se haga la mejor oferta y no se haga con contratación directa afines al partido. Pues como se está haciendo, y afinidad familiar, porque es como un business family. Al final, lo que están haciendo en el Ayuntamiento de Barcelona de contratar a familiares, lo están haciendo también en los distritos. ¡Qué barbaridad! Pues Esteller, estaremos muy atentos de ese enchufismo, esos contratos a dedo, 40.000 euritos no está nada mal ya, por el ala, a familiares, amiguetes, en fin, Ayuntamiento de Barcelona. Ahí queda la denuncia y antes... Les voy a recordar, antes de hacer una brevísima pausa, que un 62% de las personas no oyen bien y hay un 90% que además no pueden gastarse un dineral para publi.com. Y a vuelta de publicidad, ya ven el lazo que llevo, pues de eso vamos a hablar, de la violencia machista contra la mujer. 51 mujeres asesinadas en España en lo que va de año, y algunas fundaciones que hacen algo por las mujeres maltratadas. No se lo pierdan. Pero a mujeres maltratadas por esa violencia machista en situaciones verdaderamente terribles y que no afectan solamente a las mujeres, como se destaca hoy, que es el Día Mundial contra la Violencia Machista. Afecta también a esos niños, a esos hijos que sufren y que, como dice esto que acaban de ver ustedes, ellos no pueden mirar para otro lado. Ana Muñoz de Dios es directora general de la Fundación Integra. Ana, gracias por estar aquí. Gracias. Y está también con nosotros precisamente una mujer que ha sufrido 22 años de maltrato, una mujer muy valiente que nos va a ofrecer su testimonio de lo que ha vivido. Isabel de Diego, bienvenida. Gracias por estar aquí. 22 años maltratada por tu marido hasta el día que le pegó con una piedra a tu hijo. Al mayor. Quiso abrir la cabeza. Sí. ¿Qué es lo que pasó, Isabel? Tuvieron la discusión porque, claro, él me amenazaba, él me insultaba y fueron a defenderme. Me defendieron mis hijos y a él le pegó una pedrada en la cabeza, una brecha de 4 puntos, y al mediano le cogió del cuello, le dejó marcas. ¿Y ese es el día en el que...? El detonante. Hasta aquí dije basta, se acabó. ¿Y diste el paso de denunciarlo? Sí, empecé a denunciar, a pedir ayuda, a buscar ayuda por donde fuera, porque no podía vivir así, yo no tenía ganas de vivir. Yo no quería seguir viviendo esta situación, sobre todo por mis hijos, porque ellos son los que lo están pasando realmente mal. Y a tus hijos, porque tu marido, tú lo denunciaste, fue a la cárcel. Sí. Y hoy ha muerto, por eso tú puedes estar aquí contando tu situación. Sí. ¿Murió en la cárcel? Sí, murió en la cárcel, no salió. ¿Y tú has podido salir adelante con tus hijos? ¿Tus hijos están en tratamiento psicológico? No,
La niña sí, los chicos no les cogieron tratamiento psicológico, la niña sí. ¿Y tú has podido salir adelante, te pregunto también, gracias, entre otras, a la Fundación Integra? Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿De qué manera? A mí me ayudaron muchísimo, moralmente, emocionalmente y encima trabajando, que es lo más importante para una mujer como yo, en mi situación, encontrar trabajo. Conseguiste un trabajo y por eso Isabel y Ana Muñoz de Dios, ¿cómo ayudáis desde la Fundación Integra a estas mujeres maltratadas? Porque no son una ni dos, son miles ya. Sí, más de 2.100 contratos para mujeres víctimas de violencia de género en estos años. Nosotros lo que hacemos es ayudarles a prepararse para la entrevista al mercado de trabajo. Muchas veces nunca han trabajado. Hay que ayudarles a poner en valor fortalezas y capacidades, porque Isabel nos decía, yo creía que no valía para nada, ¿no? Entonces ayudarles a pasar con éxito esa entrevista de trabajo y a que puedan defenderse. Y bueno, les mandamos a empresas donde las contratan con total anonimato, que esto es muy importante para que sean una más y por seguridad también, para que nunca el maltratador pueda seguirlas al puesto de trabajo. O sea, que les ayudáis, les formáis y luego les ponéis en contacto con empresas que están haciendo esa labor. Sí. Y desde aquí, desde luego, yo quiero felicitarles, ¿no? Sí. De manera callada, silenciosa, no se ponen medallas. Nada. Y están contratando a mujeres maltratadas. Sí, qué gran noticia. Más de 70 empresas que nos piden personas para trabajar en sus plantillas y les ofrecen un puesto normal con un contrato normal, una persona más en sus plantillas y las tratan con total anonimato y con total normalidad, que es un poco lo que quieren, recuperar sus vidas y ser normales. Porque cuando encontráis en vuestra vida o acuden a vosotros a la Fundación Integra, Ana, mujeres así son mujeres que son auténticos desechos humanos porque sus maridos o sus parejas las han destrozado psíquica y a veces físicamente, ¿no? Sí, o sea, son muchísimas secuelas, incluso pues discapacidades o con muletas porque el navajazo les ha tocado la médula, cosas terribles, se han vivido físicamente y psicológicamente, llegan con una autoestima muy baja, anímicamente muy destrozadas, pero son mujeres muy fuertes y muy valientes, que han salido de donde han salido, que son situaciones, como decía Isabel antes, ella dormía encerrada porque él cogía los cuchillos de casa y les amenazaba, y entonces pues son mujeres que luego son súper fuertes y cuando empiezan a trabajar son valoradas de forma excepcional. Oye, ¿y no habría que, o sea, no se podría publicitar el nombre de esas empresas? Lo digo porque si son empresas que se dedican a fabricar productos de consumo, yo desde luego me apunto ipso facto a consumir, porque por supuesto que tenemos todos que combatir la violencia contra las mujeres, apoyar a las mujeres, pero una empresa que va más allá de la mera declaración y que ofrece un puesto de trabajo y que abre una puerta a la esperanza a estas mujeres, yo creo que habría que publicitarlas, de verdad. Que esto no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Pues, sí. Por eso hemos invitado aquí a Ana. Dinos sus nombres para que consumamos sus productos sin dudarlo, vamos. Son muchísimas, son más de 70 las empresas que nos ayudan, pero desde las grandes constructoras, Acciona, Ferrovial, OHL, Alsa, Barceló, Fiesta, Vips, hay Carrefour, hay muchísimas empresas, bueno, más de 70 nos ayudan, ¿no? Y nos piden mujeres que hayan sufrido violencia, así como otras personas en exclusión también, ¿eh? Y le quiero preguntar a Isabel, porque ¿cuánto tiempo llevas ya trabajando? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo ves la vida? Con mucha ilusión. Ya puedo vivir a gusto y feliz. Y llevo trabajando 3 años, va a ser ahora, en un sitio que estoy muy a gusto, me hacen la vida muy fácil. ¿Y cómo me siento? Pues eso, vivo día a día. ¿Dónde estás trabajando, si lo puedes decir? Estoy trabajando en una comisaría, en Foncarral. Conocer el nombre de estas empresas no solo es importante por lo que podamos hacer nosotros, también por seguir apoyándolas, como dice Isabel, sino porque hay gente en la sociedad que cree que estas grandes empresas, porque de todas las que has citado prácticamente de momento son grandes empresas, están ahí para sacarnos hasta la última gota de sangre. Son malísimas, no pagan impuestos, son la perversión total. Bueno, pues de forma callada y sin hacer alardes, pues están haciendo esta otra labor que me parece muy importante. Y Ana Muñoz de Dios, yo sí que creo que este aspecto es muy novedoso. Realmente yo no veo en los medios de comunicación esta labor que hacen fundaciones como en la que tú estás, la Fundación Integra, donde se ofrece esa salida vital a las mujeres. Seguramente existen muchas más y organismos oficiales, pero siempre que nos quedamos en el maltrato parece que nos quedamos en las mujeres destrozadas, se les pide una salida, pero la primera y principal, aparte de recomponerse como personas, es tener acceso a esos puestos de trabajo, que como bien decías, muchas de ellas ni siquiera habían trabajado nunca. Eso es vital en sus vidas y en su futuro. Pero es verdad que tiene que llegar después de otras ayudas
ayudas psicológicas o de resolver problemas. Cuando una mujer sale de casa y deja al maltratador, no tiene nada, o sea, deja todo atrás, a veces tiene que cambiar de ciudad, cambiar a los niños de colegio, es primero toda la ayuda anterior y el trabajo, digamos, que es el final del itinerario de normalización y lo que les permite integrarse a la sociedad y ser una más, ¿no? Pero a veces tienen que resolver antes. Pero todavía son ellas las que salen de casa, porque esto debería haber cambiado ya, ¿no? O sea, deberíamos ya estar en un momento en el que sale de casa es el maltratador y no la maltratada. Claro, pero cuando tienen mucho miedo huyen con un niño a cada mano, dejando atrás todo y salvan su vida. ¿No? Salvan su vida y ahí estamos teniendo nosotros en este plato hoy ese teléfono al que las mujeres, toda mujer que sea maltratada, que no dude en llamar porque no deja huella, no van a tener ni idea de que han llamado, es el 016, es el número de teléfono de emergencia donde van a recibir esa ayuda vital. Y luego hay fundaciones como la Fundación Integra que nosotros les estamos presentando hoy aquí, y que lleva ya mucho tiempo. Que denuncien porque de la cantidad de cosas que hay que previamente no ha habido ninguna denuncia, es que es vital que denuncien. Ahí estamos. Isabel, muy una fácil pregunta, decirlo, ¿cómo, si quieren colaborar con una fundación como la Fundación Integra que hace esta labor, no solo con mujeres, porque también ayudáis a presos que salen de las cárceles, en fin, pero con las mujeres, sí. ¿Cómo pueden colaborar? Pues ahora hemos lanzado esta campaña, envíe un SMS con la palabra Integra al 28014, se donará 1,2 euros que hará íntegramente ayudar a las mujeres que llegan a nosotros pidiéndonos ayuda para encontrar un empleo. Pues ya lo ven, qué gran causa. Ana Muñoz de Dios, gracias por estar con nosotros y también qué valiente Isabel de Diego, un millón de gracias y enhorabuena y un abrazo estupendo. Y ahora déjenme recordarles que con las sillas salvaescaleras de ThyssenKrupp en casa podrán subir y bajar sus escaleras con total comodidad. Y respuesta de la encuesta que les hacíamos esta mañana, se ha ganado Mariano Rajoy su voto. Es el 71% de nuestra audiencia dice que sí, así que gracias por votar, por estar ahí, ya lo saben, mañana más claro agua más. Y ahora se quedan con María Pelayo y Marian Miñas porque empieza el día. Gracias a todos, Margarita, Carmen, Isabel y Ray. Hasta mañana.